Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la moció presentada pel grup polític municipal Canviem entre Tots sobre la llei d'emergència social. A la mateixa, en la comissió s'han adherit tots els grups polítics, llevat del Partit Popular, que es va abstindre, no sé si mantindrà el vot. Irene, ¿la presentes tú? Sí. Vale, la palabra la señora Ferrer. Sí, la idea era presentar-la, però creiem que, donada la importància i els matisos de la moció, és millor llegir-la. Així que ho faré ràpid. La moción conjunta de los grupos municipales Canviem entre Tots, Podemos, Compromís, PSOE, Esquerra Unida y Ciudadanos sobre la Ley 25 de Emergencia Social. Exposición de motivos. El artículo 21.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez o otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Primer punto, la pobreza en España. En España, a día de hoy, hay una gran parte de personas que no disfrutan del nivel de vida adecuado. Según el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha aumentado hasta el 22,2%, según la encuesta de condiciones de vida de 2014. Y la tasa para los menores de 16 años es de un 30,1%. El 10,2% de los hogares se retrasa en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad, etc. Uno de los sectores más afectados por la situación actual de pobreza y violencia que vive nuestro país es el de las mujeres. A día de hoy no existe en nuestro ordenamiento jurídico un marco legislativo adecuado que permita garantizar a la ciudadanía en riesgo de pobreza unos mínimos vitales que le permitan hacer frente a sus principales necesidades habitacionales, de suministros energéticos y de asistencia sanitaria y medicación. Además, resulta crucial acabar con el círculo vicioso de la pobreza, de manera que las medidas que se pongan en marcha no solamente sirvan para tapar un problema a modo de parche, sino que produzcan unas inercias de desarrollo económico. En aquellos países cuyos ciudadanos tienen rentas muy bajas, estos destinan las pocas que tienen a satisfacer sus necesidades básicas, pero no consumen, y por supuesto no tienen capacidad de ahorro, lo cual tiene fuerte impacto en la inversión, la producción, la productividad y el empleo. Por tanto, las medidas propuestas en el presente texto legislativo están destinadas en primer lugar a actuar urgentemente sobre situaciones de emergencia social, pero se pretende que tengan igualmente un impacto indirecto y sean un punto de partida para el desarrollo sostenible del país y de nuestra economía en general. El segundo punto habla sobre los desahucios, la pobreza energética, las restricciones en el acceso a la sanidad y los objetivos de la Ley 25 de Emergencia Social. Ya por acabar, se termina con los 3 pilares de la emergencia social. Esta primera actuación de rescate ciudadano se basa en 3 pilares fundamentales: la universalidad de la sanidad y el acceso a los medicamentos, la vivienda y el suministro energético. Por todo ello, presentamos para su aprobación la siguiente propuesta de acuerdo. 1. Instar al Gobierno de España para que se establezcan las medidas necesarias para paliar y reducir la pobreza energética en los hogares vulnerables, con la intención de impedir que se produzcan cortes de suministro en familias que no tengan recursos para pagar, y de rediseñar las condiciones de acceso de los más desfavorecidos a las ayudas públicas destinadas a pagar la electricidad y el gas. 2. Instar al Gobierno de España para que garantice una sanidad universal y el acceso a los medicamentos, y derogar aquellos artículos del Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril que dificultan su acceso. 3. Instar a que los poderes públicos garanticen el derecho a una vivienda digna y que impidan los desahucios sin alternativa habitacional, a la vez que regulan el derecho a una alternativa habitacional para mujeres víctimas de las violencias machistas. Y 4. Instar al Gobierno de España a la derogación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y a la adecuación de la Administración local a las nuevas necesidades que se manifiestan en sus poblaciones. ¿Alguna intervenció al respecte? Sí, senyor Mussoles.
Sí, buenas tardes a todos en primer lugar. Respecto de esta moción, que desde el punto de vista ideológico la vemos muy coherente y además aplicable, entendemos que aplicable a todos los ciudadanos, o a todos los residentes en España, nos parece muy correcta desde un punto de vista ideal, en un contexto bastante favorable, pero el gran problema que entendemos que existe respecto de esta ley es los matices de fondo en el análisis mismo de todos los puntos. Veamos, en cuanto al artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, yo creo que es algo que ha sido aceptado por todos, ¿vale? Y entonces, es verdad que todo el mundo tiene un derecho a un nivel adecuado que le asegure tanto a sí como a su familia la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales. Perfecto, sí. Pero esto, ¿quién lo debe sustentar? ¿Quién lo debe financiar? Entendemos que las administraciones. Entonces, son las administraciones las que deben crear las partidas adecuadas para que esto no se produzca. ¿Vale? La ley 25, o la ley 25, que aún no conocemos, de verdad, aún no ha sido debatida y presupuestada, debatida y aprobada dentro del Parlamento español, establece determinadas actuaciones que pueden llevar trasfondos quizá perjudiciales para el desarrollo social mismo, le explico. En cuanto al tema de los desahucios, se establece que una de las cuestiones que se establece es que la presente ley propone atajar de manera inmediata los desahucios que afecten a los deudores de buena fe, que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica. Nos parece perfecto, pero el problema es ¿quién hace frente a esto? ¿El propietario? ¿La administración? Creo que aquí lo que se debería hacer es la creación de vivienda social, que sea el Estado el que ya desarrolle vivienda social, para en un momento dado que una persona no pueda pagar su alquiler, sea el Estado el que le facilite el derecho de acceso a la vivienda. No lo deba soportar el particular, en este caso. ¿Vale? ¿Qué lograríamos con esto? Si se lograra desarrollar esto, una restricción casi total al acceso a la vivienda o al acceso al alquiler. Porque la gente que tuviera vivienda en alquiler no tendría ninguna seguridad en cuanto a ese alquiler, ¿vale? ¿Y qué podríamos fomentar? ¿Qué se podría fomentar? La ocupación de vivienda para esta gente que en realidad a lo mejor la ocupa por necesidad, pero no habría derecho a desahucio. Entonces, son determinadas cuestiones que quedan muy en el aire. En cuanto a la pobreza energética, es verdad. Yo creo que no se debe cortar, y el Grupo Popular entendemos que no se debe cortar el suministro eléctrico o el suministro de agua o determinados suministros básicos, pero conforme al ordenamiento jurídico español que tenemos ahora, ¿qué hacemos? ¿Nacionalizamos las eléctricas? Es que es un tema que es un tema muy delicado. ¿Modificamos toda la legislación del sector eléctrico? ¿O empezamos a regular el déficit tarifario, que ahora mismo es el gran problema que se está creando? Creo que deberíamos empezar por ahí. En cuanto al acceso universal a la sanidad, que no sabemos cómo se va a desarrollar, ¿qué hacemos con el turismo sanitario? ¿Cómo lo regulamos? Porque si es un acceso universal y viene recogido por ley, ¿qué hacemos con el turismo sanitario? Que se ha dado en España muy a menudo. Es que el objetivo de la presente ley, cuando se habla de los objetivos, es cuando se cumplan los requisitos recogidos en la presente ley. Pero ¿cuáles son estos requisitos? No lo sabemos. Entonces, ¿cómo se va a financiar todo esto que se pretende? ¿Cómo se va a financiar? ¿Qué recursos se van a hacer? Es que son determinadas actuaciones que a nosotros no es que estemos en contra, sino el problema es cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, ante toda esa indefinición, el Grupo Popular no lo va a votar en contra. Pero entiéndame, no lo podemos votar a favor. Nuestra posición es la abstención. Por eso mantendremos la misma situación o el mismo criterio que mantuvimos en la propia comisión informativa. Gracias. Sí, señora Cataluña. Señor Mussolés, yo entiendo perfectamente que usted no vote a favor de la Ley 25. Por supuesto, faltaría más que el Partido Popular se atreviera a tal cosa.
las preguntas que usted lanza efectivamente no las han resuelto ustedes, con lo cual es lógico que las lance. ¿De dónde se van a financiar las administraciones? Precisamente de las locales de las estatales y de los impuestos de toda la gente. Tendremos que discutir la ley y ver si podemos recuperar lo que hemos perdido en el gobierno, durante el gobierno del PP, porque de los desahucios, señor Mussoles, ¿quién rescató a los bancos y con qué dinero? ¿Quién puso las cláusulas suelo? ¿O cuáles son los intereses que han estado cobrando a la gente? Intereses usureros. Y habría mucho más que hablar y creo que no vale en este momento no habría que entrar. Lo que hay que hacer es discutir de cómo se puede hacer, pero que sí que teníamos una sanidad pública y universal, sí que teníamos viviendas prácticamente, incluso sociales, ha habido también, y de protección oficial, y viviendas para jóvenes, y podríamos hablar de, a lo mejor sí que hace falta nacionalizar las eléctricas para que todo el mundo tenga en invierno luz, gas, si no roban como nos están robando las multinacionales. Y creo que no podríamos seguir mucho más. Gracias. Sí, jo... vol parlar? Ja s'ha acabat el torn. Jo també volia contestar-li per lo que diu de la pobresa energètica, de diu, bueno, i qui paga el cost que tenen aquestes mesures, no? Pues, per exemple, en el cas de la Generalitat Valenciana s'ha tret una ordre de 23 de desembre de 2015 de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven unes bases per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social. Vull dir, diners n'hi ha, el que n'hi ha que fer és gastar-se-los en el que toca, no? Entonces, nosaltres, justament en esta moció, el que estem fent és no anem a instar al govern de la Generalitat que motu propi, sense que ningú l'inste, ja ho ha fet, instem ara al govern d'Espanya per a que ells també prenguen mesures. Jo crec que totes les administracions, en la mesura de les nostres possibilitats, així a nivell local, també a aquelles famílies que ho necessiten se li donen ajudes per a que puguen mantenir els seus serveis bàsics en condicions, no? I l'Ajuntament aporta la part, la Generalitat ara ha aprovat una ordre, nosaltres li direm al govern en aquests moments en funció del senyor Rajoy i al que vinga darrere, siga del color que siga, que n'hi ha persones en les que mos hem de fixar en més deteniment i que ells són els que se mereixen en aquests moments molts de recursos, no? Per tant, recursos n'hi ha si s'inverteixen en el que toca i se destinen a lo que toca. I després, respecte de què faríem en el turisme sanitari si n'hi haguera una sanitat universal, bueno, però és que n'hi ha mecanismes legals per a regular el turisme sanitari. De fet, el seu govern ha aprovat alguna de les mesures que ja s'han posat en marxa per a que aquells residents en l'estat espanyol que provenen de països on en el seu país n'hi ha un copagament farmacèutic, com puguen ser quasi tots els països, perdó, farmacèutic no, hospitalari, quan arriben ací paguen el cost, els individus paguen el cost de lo que els haguera costat l'operació en el seu país i se reclama a l'estat del qual provenen el cost d'aquesta intervenció. Vull dir que no perquè n'hi hagi una sanitat universal va vindre tot el món a operar-se i no va passar res i van afonar les nostres arques, no, perquè aquesta gent ve a operar-se, però n'hi ha els mecanismes i les normes establertes per a que els estats que estan en aquests moments sufragant aquesta despesa se puguen fer càrrec reclamant-li al país d'origen d'aquestes persones. Evidentment, normalment això se dona en els països d'Europa. Evidentment, les persones que venen dels països d'Àfrica és que no tenen ni sanitat ni en copagament ni sense copagament, no existís, no? Per tant, és una situació que a través de tractats de reciprocitat està resolta, per tant, no és una excusa que què passaria en el turisme sanitari. Només volia donar resposta a aquestes dues coses. Si no hi ha ja més intervencions, passem a la votació. Vots a favor de la moció presentada sobre llei d'emergència social, presentada per Canviem Entre Tots i recolzada per tots els partits polítics llevats del Partit Popular. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Pues queda aprovada per majoria.